Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaúm, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí, lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió: de los extraños, Jesús le dijo: eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de unas cuantas semanas, desde el Antiguo Testamento, Dios viene recordándonos, como recordó a Israel a lo largo de su historia, los mandamientos que entregó a Moisés para que sirvieran de guía y camino a su pueblo. Y todos recordamos el modo en que, al entregar la ley, Yahvé se presenta, si es que así podemos decir, a su pueblo. Yo que te doy esta ley, yo que te doy estos mandamientos, soy el que te saqué de Egipto, el que te libré de la esclavitud. De esa forma se asegura Yahvé que entienda el pueblo que los mandamientos no son límites para la libertad. Por el contrario, son cauces para avanzar en el camino de la libertad. Dios no es un recortador de libertades. Al contrario, Dios nos quiere cada día más libres. Dios nos quiere viviendo cada día más plenamente nuestra libertad de hijos de Dios. Pero nos va a recordar una y otra vez los mandamientos, porque es importante cumplirlos, porque Dios quiere nuestro bien, como hoy dice en el libro del Deuteronomio: observarás los mandamientos y los preceptos que hoy te prescribo para tu bien. Dios no necesita para Él que yo cumpla los mandamientos, pero lo que Dios quiere es que yo alcance mi bien, y para eso me invita a seguir un camino, me muestra un camino que no tiene otro objetivo que el que yo llegue un día a participar de su gloria, porque mi bien es participar de la gloria de Dios. Mi plenitud es un día sentarme al banquete de los hijos en el reino, en la casa de mi Padre. Y para llegar allí, lo que debo entender es que no voy a ser beneficiario de una lotería salvífica en la cual, si tengo suerte, saco una bolilla que me permite entrar al banquete. A la casa del Padre no se entra por sorteo. A la casa del Padre se entra por el amor del Padre que me invita y por el amor del Padre que me enseña cómo debo ir construyendo ya desde esta vida mi participación en la gloria. La gloria no es algo que acontece diferente y totalmente independiente de mi vida cotidiana. La gloria de Dios se tiene que ir manifestando en mi vida cotidiana. Yo tengo que ir viviendo cada día como un hijo de Dios y manifestando de ese modo la vocación cristiana y humana, el para qué Dios nos ha hecho. Y podríamos decir que hoy, de alguna manera, Dios plantea a su pueblo la prueba del 9. De alguna manera,
la culminación de ese proceso de transformación de cada uno de nosotros en hijo de Dios se da cuando somos capaces de amar al desvalido, de amar al que no nos puede retribuir, de amar con gratuidad, del modo en que Dios nos ama. Por eso es que nos recuerda nuestro deber de amar al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Es decir, al que no tiene, al que no puede, al que es dejado de lado, al que está en los márgenes. Hay que ir al encuentro de esos hermanos nuestros y amarlos como Dios nos ha amado a nosotros y como Dios los ama a ellos. Hay que ser canales, vehículos del amor de Dios. Y eso nos va transformando. Y para que no tengamos duda de que es posible realizar esta vocación divina en nuestra vida cotidiana, la Iglesia nos regala el testimonio de los santos. Y hoy tenemos un testimonio privilegiado, no solo por la cercanía de amor de la Madre María Francisca a nuestro pueblo uruguayo, sino porque ella en su vida encarnó ese amor misericordioso que privilegiaba al que estaba más lejos. Se fue al confín de la diócesis, se fue a las orillas del Santa Lucía, a la barra del Santa Lucía, al incipiente pueblito de Santiago Vázquez, para allí anunciar la buena noticia. Y como sentía que anunciar el Evangelio era como un fuego interior que necesitaba sacar para afuera, entonces miró la iglesia que la recibía, la diócesis que la recibía, y se preguntó dónde no se anuncia el Evangelio, dónde no hay catequesis. Y allí encontró Santiago Vázquez y toda su zona de influencia. Y allá se fue. Se iba en un tren que existía en aquel tiempo hasta Santiago Vázquez, un tren de trocha angosta que tenía que ver con el abasto de carne en la ciudad de Montevideo, y allí se iba muy de madrugada y se guardan algunas anécdotas maravillosas de aquellos viajes de la Madre María Francisca, que no eran simplemente un traslado, eran también los viajes una ocasión de anunciar a Jesucristo y de manifestar su amor. Se cuenta, hasta hoy se cuenta, cómo la Madre llegaba a Santiago Vázquez en pleno invierno desabrigada, porque la ropa de abrigo que llevaba la repartía durante el viaje. Tenemos un ejemplo, tenemos una intercesora, tenemos alguien muy cercano que nos dice: es posible irse transformando según el amor de Dios en la vida cotidiana. Es posible manifestar en la vida cotidiana ese amor de Dios que no tiene límites, que no pone condiciones y que no espera recompensa. Que la Beata Madre María Francisca interceda por todos nosotros para que seamos también nosotros capaces de entender que lo que Dios nos lo pide para nuestro bien. Y nuestro bien es transformarnos en Cristo, parecernos cada día más al Maestro. Y es posible. La Beata Madre lo hizo, se identificó con Cristo como tantos otros santos en la historia de la Iglesia. Que también nosotros entremos en ese camino de santidad, que es el camino del amor por el cual nos vamos haciendo divinos en nuestra vida.